Para el programa de hoy tenemos unas preguntas que me ha hecho llegar un grupo de egresados de distintas carreras de ingeniería. Ellos quieren iniciar una experiencia de trueque o de dinero alternativo. Ellos preguntan específicamente si conozco experiencias de trueque y de monedas locales que sean exitosas. También preguntan por qué se crean estas actividades y organizaciones, cuál es el origen, cómo nacieron estas iniciativas y qué opinión me merecen. Me preguntan, ¿le parece que son una forma adecuada para resolver el problema del financiamiento de microempresas y para generar mercados solidarios? Son varias preguntas muy interesantes que además creo que interesan a muchas personas, a muchos grupos que están participando en experiencias de este tipo y a otros que quieren saber en qué medida estas experiencias se conectan con los procesos de la economía solidaria. Pero son preguntas que requieren una respuesta articulada, una respuesta compleja para que sea útil. De lo contrario, uno se limitaría a ciertas generalidades y entonces, con el objeto de responder en profundidad, de manera seria y útil a estas interrogantes, vamos en el programa de hoy a decir algunas cosas, a iniciar la respuesta, pero teniendo en cuenta que probablemente tengamos que hacer todavía otros programas complementarios sobre el mismo tema para abordar en forma seria el tema de las monedas locales y responder a las inquietudes de estos egresados de ingeniería. Si conozco experiencias, sí, por supuesto conozco y he estado en contacto con experiencias de trueque o de monedas locales o dineros alternativos, como suelen llamarse, en varios países, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Francia, en Estados Unidos y en otros países. Y lo primero que hay que decir es que existe una gran diversidad de formas y de procedimientos. Hay algunas que son experiencias localizadas en el tiempo y en el espacio, como eventos de trueque, de encuentro de personas que se encuentran en un lugar determinado por un fin de semana, por 2 o 3 días, y que ahí desarrollan una experiencia que después se reitera periódicamente cada 15 días, una vez al mes, etcétera. Hay otras experiencias que son experiencias permanentes, es decir, que articulan grupos y personas y organizaciones que son integrantes de una red de intercambios a través de monedas locales, de productos y de servicios que ellos elaboran y que tienen un sistema de emisión de monedas físicas, de pequeños billetes. Hay otras experiencias que operan a través de sistemas de cuentas informatizados que se manejan desde un computador, digamos, desde una red donde cada uno va manteniendo sus activos y sus pasivos, o sea, sus cuentas en estos sistemas monetarios. Hay experiencias donde el sistema está relacionado con algunos servicios, con horas de trabajo de las personas, que más bien se prestan servicios, que trabajan unos para otros, que intercambian saberes, y hay otras experiencias que se refieren a intercambios o reciprocidad en cuanto a productos físicos que ellos elaboran. Hay grupos que articulan productores con consumidores, en fin, la diversidad de experiencias que he conocido es muy grande y esto nos hace ver, digamos,
que estas experiencias tienen un gran dinamismo, que hay mucho interés en ellas, que se han ido difundiendo y que se han ido también diversificando. Existen diversos estudios, tesis de grado, existen algunos libros que analizan estas experiencias y creo que se trata de procesos de mucho interés. La pregunta sobre si estas experiencias sean exitosas o no, o si las experiencias que conozco son exitosas, en realidad es una pregunta que habría que precisar, porque la palabra ser exitoso, la palabra éxito puede ser engañosa, digamos. ¿Qué significa ser exitoso en este tema? Yo resumiría, digamos, un concepto para responder, y es el siguiente: consideraría que una experiencia es válida, que es exitosa, cuando demuestra capacidad de expandirse, aunque sea lentamente, a lo largo del tiempo, es decir, de ir involucrando más personas, más organizaciones, y al mismo tiempo que sea capaz de perdurar en el tiempo, es decir, que no sea una experiencia que se agota en un periodo de tiempo muy breve, sino que se mantiene viva, vigente por un tiempo prolongado, es decir, por varios años. En este sentido, yo quiero decir que hay experiencias exitosas, como también hay experiencias que han fracasado, sea porque, aunque se hayan expandido mucho, tuvieron una corta vida, o sea porque, teniendo una vida prolongada, se mantienen muy limitadas en cuanto a las actividades de intercambios y de uso de estas monedas que tienen. Entonces, precisamente por esta diversidad de experiencias y por estos distintos grados o niveles de resultados que logran manifestar, yo creo que es importante, necesario reflexionar en profundidad sobre el tema, analizarlo a fondo, tratar de comprenderlo bien y, por lo tanto, abordar las últimas preguntas que hacen estos jóvenes: si estas experiencias sirven para resolver el problema del financiamiento de microempresas o de cooperativas o de otras organizaciones asociadas a la economía solidaria, y si estas experiencias sirvan y de hecho generen o no mercados solidarios. Entonces vamos a tratar, como decía, de analizar el tema en varios niveles. Si bien hoy me voy a limitar a algunas consideraciones más amplias, más generales, y en los programas posteriores vamos a abordar más a fondo el tema teórico desde la óptica de la racionalidad de la economía solidaria y desde la teoría económica comprensiva, cuál es el significado, cuáles son y también cuáles son las modalidades más apropiadas para que estas experiencias tengan éxito y de qué manera se pueden estructurar sistemas de monedas alternativas que realmente sean coherentes con la racionalidad de la economía solidaria y al mismo tiempo que sean económicamente racionales y que por lo tanto puedan operar con éxito, expandirse y permanecer en el tiempo. La primera observación entonces, o la primera reflexión, va a ser sobre la pregunta que me han hecho los jóvenes, en el sentido de cuál es el origen de estas experiencias, cómo nacen, cómo se generaron, por qué surgen, por qué hay personas que se motivan por crear estas iniciativas, estas experiencias. Yo diría que también la difusión bastante amplia y significativa de ellas experiencias responde al hecho de que convergen en ellas, en su origen, distintas razones, distintas motivaciones. Por un lado, muchas de estas experiencias nacen como una respuesta práctica frente a necesidades reales
y actuales de personas que carecen de accesos apropiados a sistemas financieros, al dinero, y que por lo tanto generan estas iniciativas con el objeto de resolver esa carencia, de resolver esa necesidad. Surgen también como una manera de activar mercados y dinámicas para organizaciones que enfrentan dificultades de comercialización. Entonces, una motivación, una razón de ser de estas experiencias es que ayudan a resolver problemas reales de personas, de organizaciones, de grupos. La otra razón que está al origen de muchas de estas experiencias es la búsqueda por parte de grupos de personas de actuar procesos de economía solidaria conscientes, orientados en el sentido de generar cambios, digamos, en las relaciones sociales, en el modo de hacer economía, de tal modo de que estas formas económicas respondan a valores, a ideas y a proyectos solidarios y que aporten a la superación, digamos así, del capitalismo. Se trata de crear un sistema de intercambios, un sistema monetario no capitalista, como proyecto consciente. En este sentido, me parece interesante rescatar un poco el origen último de esta idea de que el capitalismo está asociado al dinero y está asociado a un modo de organización del sistema financiero. Idea que más adelante explicaré por qué en parte es verdadera, en parte no, o dependiendo de cómo se la entienda, es correcta o es incorrecta, pero en términos de motivaciones, muchas personas buscan justamente crear estas monedas alternativas con la idea de que es una forma de avanzar hacia la superación del capitalismo, hacia la superación de los mercados y del modo como ellos operan en base al dinero. La idea tiene un origen antiguo, tal vez muy antiguo, pero en la sociedad, en la época moderna, vale la pena remontarse por lo menos a la idea del joven Marx, es decir, a Carlos Marx antes de que fuera marxista, digámoslo así, en que él piensa en la utopía de una sociedad de abundancia en que no sea necesario el dinero. En los manuscritos económicos filosóficos, uno de su obra, digamos, sus escritos juveniles, él escribe lo siguiente: supongamos que el hombre es hombre y que su relación con el mundo sea humana. Entonces, el amor solo se puede intercambiar por amor, la confianza por confianza, etc. Y ahí habla de esta idea de que el dinero genera un proceso de alienación del hombre que impide que los seres humanos se relacionen de manera directa, de manera natural, basados en vínculos de confianza. Esa idea de que sea posible que los seres humanos se relacionen en términos de confianza e intercambien libremente, sin dinero, en función de las necesidades, solo puede ser válida, digamos, solo puede operar en una situación social en la cual exista abundancia de todos los bienes, de tal manera que las personas, de que no exista escasez y por lo tanto no exista necesidad de distribuir lo escaso con algún criterio que implicará inevitablemente que algunos no puedan acceder a esos bienes. Pero sobre la base de esa idea de una economía sin dinero, años después, el mismo Marx, en el Capital, estructura toda una concepción teórica que realiza, digamos, una crítica radical del dinero y del mercado.
El Capital parte justamente criticando el intercambio como manera de procesar la distribución de los bienes y servicios que se producen socialmente. Es una idea que después vamos a ver en qué medida también contiene errores, dificultades para ser asumida, y en qué medida ella pudiera en cambio conservar validez. Pero por el momento estamos haciendo más bien alusión al hecho de que en el pensamiento marxista se ha generado, digamos, esta crítica del dinero que ha persistido, que se ha difundido en muchos ambientes, entre muchos grupos humanos que quieren una sociedad mejor, más justa, más fraterna, más solidaria, y entonces yo diría que persiste en estos sectores esta idea, esta concepción ideológica según la cual el dinero sería negativo, sería distorsionador de las relaciones sociales, y lo mismo ocurriría con el mercado, de tal manera que, bueno, cuando se piensa en el trueque, en monedas, digamos, no capitalistas, pensadas como locales, como alternativas a escala humana, entonces se estaría orientándose en esa búsqueda, ¿no es cierto?, sobre esos fundamentos ideológicos. Hay otras fuentes, no necesariamente de origen marxista, que también apuntan hacia la creación de intercambios sin dinero. Antes de Marx la idea ya existía entre algunos de los llamados pensadores socialistas utópicos, justamente, y también entre los el antiguo pensamiento cristiano. Algunos pensadores, algunos teólogos fundaban la concepción de que el dinero de alguna manera podía ser algo que superar. Después vamos a ver si esta idea tiene alguna validez o no, pero aquí estamos considerando solamente, tratando de responder cuáles son las motivaciones. Y nos vamos a referir entonces a ambos aspectos que acabo de señalar, es decir, el origen de experiencias en cuanto a respuesta espontánea frente a la necesidad, y en cuanto proyecto explícito orientado hacia la creación de una economía sin dinero o una economía no capitalista. Para después, al final, profundizar el tema de los dineros en la economía solidaria, tanto los dineros convencionales como los dineros alternativos. Yo creo que es bastante evidente que en cuanto a respuesta práctica a necesidades sentidas, digamos, con cierta urgencia por grupos humanos, estas experiencias aparecen en contextos de marginalidad y de pobreza, es decir, condicionadas por la falta de ingresos monetarios susceptibles de ser operados, de ser procesados en el mercado oficial. Es decir, se piensa en realizar actividades de trueque o actividades de otros tipos de moneda por aquellas personas que tienen dificultades para acceder al mercado no convencional y al uso del dinero en las cantidades, digamos, necesarias para sus necesidades o para sus iniciativas económicas. En cuanto a respuesta a las necesidades concretas, estas experiencias de trueque y de reciprocidad y de monedas alternativas se practican habitualmente entre vecinos, entre personas que comparten de alguna manera una misma situación de pobreza. Es de alguna forma una manera de buscar subsistir y desarrollar actividades económicas por parte de quienes tienen muy bajos ingresos. Es decir, porque el acceso al sistema formal, digamos, supondría una disponibilidad de dinero convencional.
Ahora, hay que decir que estas experiencias planteadas en esa forma, de alguna manera son formas de compartir la pobreza. Es decir, se hace trueque, se hace intercambio, se generan estas iniciativas espontáneas compartiendo lo poco que se tiene. Difícilmente a través de estos dineros, a través de estas experiencias de trueque o de reciprocidad, se dinamizan procesos productivos. Para que ello sea posible es necesario que se estructuren de manera orgánica, digamos, articulada con criterios de eficiencia, yendo mucho más allá de las experiencias espontáneas de reciprocidad, de intercambio y de trueque que realizan a menudo, digamos, todas las personas. Hay que decir también que de alguna forma el trueque o la reciprocidad es una experiencia universal. Todos intercambiamos cosas, nos hacemos regalos recíprocos, nos comunicamos e intercambiamos saberes, conocimientos, trabajamos, nos ayudamos en el trabajo. En alguna medida todo el mundo participa de manera espontánea en experiencias de este tipo, pero que en el fondo, en la medida en que son simplemente trueque o en la medida en que son simplemente reciprocidad de lo que se tiene, tienen escasas potencialidades para ampliar el nivel de la actividad económica, puesto que el trueque y la reciprocidad se hacen con lo que ya se ha poseído, con lo que ya se ha producido, es decir, con lo que cada uno tiene y puede de alguna manera reciprocar o intercambiar espontáneamente con otro. Pero a nosotros nos interesa explorar más allá, y vamos a iniciar hoy y en programas próximos la respuesta a en qué medida estas experiencias sirven para dos cosas fundamentales, es decir, para dinamizar procesos económicos, es decir, para sacar de los niveles de subsistencia y generar dinámicas de reproducción ampliada de las actividades económicas, es decir, programas y procesos de desarrollo en ciertas dimensiones locales, en ciertos ámbitos geográficos, y también de qué manera estas experiencias sirvan para generar dinámicas de cambio, de transformación de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, y finalmente en qué medida cómo podemos comprender el tema del dinero y de los dineros propios de la economía solidaria. Una primera cosa que hay que decir es que es importante diferenciar de manera clara lo que es el trueque, entendido como el intercambio directo de productos o de bienes y servicios entre personas que de alguna manera no emplean dinero, sino que simplemente establecen de manera subjetiva, hacen un acuerdo en las cantidades o los volúmenes de lo que se intercambian, haciendo el supuesto implícito de que están intercambiando activos que tienen un cierto valor igual, una cierta equivalencia, y también experiencias de reciprocidad que a veces están diferidas en el tiempo, en el sentido que las personas realizan este trueque, pero no lo hacen de manera instantánea, sino que a lo largo del tiempo se establecen las compensaciones, y que son experiencias muy difundidas especialmente en ciertas culturas antiguas, ¿no es cierto?, en los pueblos originarios de América Latina, pero que vamos a considerar en términos técnicos como experiencias directas de trueque y de reciprocidad, y lo que son las experiencias del uso de dineros alternativos, es decir, que implican la emisión de moneda para ser utilizada localmente en los intercambios
y en los procesos de financiamiento de diferentes experiencias. Son, en realidad, a veces se habla del trueque, nosotros mismos aquí lo hemos hecho, del trueque y de las monedas locales como si fueran sinónimos. En realidad son realidades que desde el punto de vista teórico es necesario diferenciar, puesto que el alcance, las potencialidades que ellas tienen son muy diferentes. Las experiencias de trueque y de reciprocidad suponen un contexto de confianza, de vínculos, de culturales, de proximidad física entre las personas que lo practican, y difícilmente tienen una capacidad de generar expansión de la producción. Es el intercambio, la ayuda mutua, la reciprocidad que hacen personas que que colaboran entre sí o que forman una comunidad o que tienen vínculos culturales o de confianza muy definidos. Y que por lo tanto no tienen gran posibilidad de expandirse. De hecho, la creación del dinero respondió históricamente precisamente a la necesidad de ampliar los espacios de los intercambios hacia personas o comunidades o pueblos más distantes con los cuales no se podía contar con la seguridad, con la confianza de que los compromisos asumidos por reciprocidad iban a ser cumplidos. Y por lo tanto, en los orígenes de la historia, digamos, se crearon, digamos, diferentes formas de dinero para superar las limitaciones que tiene el trueque. Después vamos a profundizar sobre eso. En cambio, las experiencias de dineros locales o alternativos son iniciativas conscientemente creadas con el propósito de generar mercados de ciertas dimensiones, especialmente de carácter local, y que tienen la intención de dinamizar programas de desarrollo, de dinamizar actividades productivas a través del empleo de esas experiencias de dinero que son emitidos, que son distribuidos y que son utilizados entre los sujetos individuales o asociados o colectivos que se integran en esas dinámicas. Yo creo que este segundo tipo de experiencias pueden ser muy importantes en el proceso de superación de la pobreza, en procesos de superación de la inequidad distributiva, y si están bien organizados pueden ser muy válidos en cuanto a tener una capacidad real de dinamizar procesos de producción, crear mercados, ampliar oportunidades, y que por lo tanto puedan expandirse, ir integrando cada vez más personas, puedan ir convocando a organizaciones que estén más distantes progresivamente y que también puedan perdurar en el tiempo. Una cosa que hay que afirmar es que en la perspectiva de la expansión de estas experiencias es fundamental que no solamente, hay un elemento de base, y es que las personas van a integrarse en estos sistemas en la medida en que tengan confianza entre sí, es decir, que estos dineros operan sobre la base de la confianza recíproca de las personas que emplean este dinero. Pero también es importante que el sistema monetario que se organiza, su sistema de emisión, su sistema de distribución, el modo como se hacen los procedimientos de contabilidad, de cálculo, de valoración de este dinero, el hecho de que tengan un respaldo, el hecho de que exista una transparencia, todo eso hace que el sistema sea confiable. Ahora, si el sistema monetario que se crea es realmente confiable por el hecho de ser
racional, transparente, bien estructurado, fundado teóricamente, entonces en ese caso tiene un potencial de desarrollo. Y por lo tanto, el tema, digamos, que hay que abarcar aquí, hay que trabajar ahora, es justamente cuál es la base conceptual, cuál es la racionalidad económica con que estos sistemas monetarios se organizan. Y en este sentido hay que decir que no hay una sola manera como se ha pensado los dineros locales, y yo creo que hay algunas formas de concebir la creación de estos sistemas monetarios que tiene debilidades, que tiene insuficiencias y que lo hacen ser en el tiempo progresivamente van poco confiables, es decir, la gente no tiene suficiente confianza en ello y por lo tanto deja de utilizar estos dineros. Mientras que hay otras maneras de concebir estos sistemas monetarios que generan la adecuada confianza y que por lo tanto tienen esa capacidad de ser exitosos, como decía antes, es decir, de ir ampliando su espacio de operación y perdurar en el tiempo. Pero esto, para poder tratar a fondo este tema, y ya se nos fue terminando el tiempo, lo vamos a dejar para un próximo programa, se hace necesario profundizar la teoría del dinero, conocer las funciones del dinero, ver cómo y cuáles de estas funciones este tipo de dinero puede cumplir adecuadamente y cuándo y cómo lo puede hacer adecuadamente. Y para eso vamos entonces a dedicar el programa de la próxima semana. Por hoy entonces lo dejamos hasta aquí. Gracias.